Esta dame control conferencia comenzará a grabarse. Sí, te para paso compartir la control. presentación. Claro, Rodolfo, te paso controles. Permíteme. Gracias. Por favor. Perdón, una pregunta. ¿Podrían esperarse Para unos poder minutos? Apenas estamos 66 de Claro. 140. Sí, claro que sí, maestro. Sí, vamos Sí, a sí. dar, no sé si les parecen 3 minutos. Sí. Para que se complete más el cupo. Claro que sí. Gracias, maestro Ugalde. Vamos a esperar entonces unos minutitos nada más. Entonces, ¿dónde nos quedamos ahí, Nabor? Sí, claro. Teníamos aproximadamente 154 participantes. Okay. Yo saqué una fotografía antes y Okay. estamos ya en los 80. Ahí vamos subiendo. Ya casi Claro. llegamos. ¿En qué tema se quedó la licenciada? Estábamos tocando las diferencias, de hecho lo dejé en la lámina de diferencias entre delitos civiles. Correcto. Y penales, para retomar el tema nada más. Sí, somos 85, esperemos llegar un poquito arriba de 100 y continuamos. Buenas noches, aprovechando este momento, recomienden por favor que cierren sus micrófonos. En la presentación del ingeniero Ceballos se oían en momentos voces por allí que no correspondían. Sí, así es, se les ha estado haciendo la súplica de apagar micrófonos y cámaras para, si ustedes apagan la cámara, mejoran su ancho de banda y apaguen los micrófonos para que todos escuchemos lo mejor posible. Gracias, maestro Joaquín, por la observación. Ya estamos en 100, ingenieros. Adelante. Veo que comentan ahorita en el chat que conocían la jurisprudencia del Mayan Palace. Bueno, es parte de lo que en un momento vamos a comentar. Rodolfo, continuamos. Sí, vamos a continuar, licenciada, si le parece. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, pues voy a retomar desde el inicio de esta lámina entre las diferencias de los delitos civiles y penales, porque no desconozco desde qué momento me dejé de escuchar. Bueno, entonces comentábamos por decir delitos civiles, pero es tomando en cuenta que son actos que puedan ser. ¿Ahí conoces más? El otro día yo fui la semana pasada y postes, bueno, registros y todo eso nunca tienen. Favor de apagar sus micrófonos, por ahí tenemos micrófonos abiertos. Por favor, apagarlos, gracias. No, era, bueno. Ingeniero Jorge Bringas, por favor apague el micrófono. Bueno, Rodolfo, tú puedes apagar los micrófonos como eres organizador, tú puedes apagar los micrófonos. Incluso si reinciden, puedes dar la salida de las personas que no atiendan las instrucciones. Sí, ya lo estoy haciendo, gracias. Adelante. Muy amable, gracias. Bueno, lo que pasa es que puede haber actos,
que sean ilícitos y puedan ser sancionados en ambas materias, ¿verdad? O sea, a través de un juicio de orden civil o a través de un juicio de orden penal. Pero hay que tomar en cuenta que en ambos lo que se analiza y se examina son aspectos de orden totalmente distinto. O sea, mientras en el juicio del orden civil se va a asegurar la reparación del perjuicio causado, es decir, o sea, la acción promovida como juicio de responsabilidad civil tiene como búsqueda el obtener precisamente una condena de orden material, ¿sí? O sea, una reparación del daño y el daño que se puede ocasionar o se puede sufrir dependiendo del ángulo que lo estemos viendo, si de quien promueve, que es la víctima, o quien lo sufre, o de quien lo ocasiona, que sería quien lo realiza. A diferencia de esto, en materia penal, lo que va a ocurrir es que la persona, podemos hablar del sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo sería quien ocasiona el daño y el sujeto pasivo quien lo resiente, que vemos es distinto, porque en el juicio civil es el actor y el demandado. Entonces, en los juicios del orden penal, pues lo que se va a buscar es que quien es el sujeto activo tenga una sanción como consecuencia del acto que llevó a cabo o una consecuencia que puede ser una condena privativa de la libertad, aunado además al pago de la reparación del daño. Pero como el pago de la reparación del daño en materia penal se analiza desde otro ángulo, por eso la diferencia y por eso que podemos ver que tanto en materia civil como en penal podamos tener como resultado por una misma acción aspectos que lleven en ambos a la condena de reparación de daño, ¿sí? Pero en materia civil vamos a reparar un daño de orden moral que tiene consecuencias, o sea, más bien se analiza y se hacen cálculos desde otra perspectiva. Todo esto se los doy como preámbulo para que nos quede como claro la importancia del dictamen que ustedes emitirán dentro de un juicio de responsabilidad civil. En responsabilidad civil, cualquier hecho realizado por el hombre que cause un daño puede ser motivo u origen para acudir al juicio a demandar, como el actor a demandar esta prestación y el alcance del perjuicio. ¿Por qué hablamos aquí del alcance del perjuicio? Porque en materia civil, o sea, es muy importante considerar como lo que se va a reparar es el daño moral y que puede ser inclusive un punto importante. Vamos a ver que puede ser una persona joven, como alguien ahorita mencionaba en el chat el caso del Mayan Palace, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Puede ser que sea una persona joven donde vamos a examinar, que no será probablemente materia de un dictamen que ustedes emitan, pero va a ser materia de análisis cuál era su proyecto de vida y en consecuencia del proyecto de vida y en qué momento de su vida estaba cuando surgió el hecho o acto que le ocasionó perjuicio y ver todas las consecuencias que trajo esto como resultado de este daño que sufrió. Entonces, sí, gracias. Aquí entonces vemos en materia civil los elementos que es la presencia de un daño y la obligación de reparar el daño causado. Son dos puntos fundamentales que quiero destacar porque va a ser uno de los o sea, estos elementos son los que en el juicio van a ser la materia de análisis y van a ser, digamos, los elementos que van a ser examinados para ir viendo si están cumplidos para que se dé o no la consecuencia que sería la condena. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Entonces, para que exista responsabilidad objetiva, ahorita voy a decir por qué responsabilidad objetiva, en principio solo es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos. Se dice responsabilidad objetiva porque hay responsabilidad civil subjetiva, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia y de que haga la distinción, porque generalmente en casos como en los que ustedes, les comento que me decían que eran especialistas o se vinculaban con peritajes relacionados con electrocutados, normalmente va a ser esto derivado del uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas. Bueno, aquí, bueno, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. O sea, aquí estamos hablando de manera general de responsabilidad objetiva. Aquí ustedes son ingenieros y igual y en este caso nos vamos a centrar o vamos a hablar más de temas vinculados con la energía de la corriente eléctrica, pero puede ser que en otras circunstancias ustedes también puedan llegar a realizar peritajes vinculados con otro tipo de instrumentos, ¿verdad? O sea, como vehículos, sustancias, o sea, dependiendo del área donde tengan su expertise. La existencia del daño, como lo comentábamos previamente, y la causalidad entre el hecho descrito en el inciso A y el daño referido en el inciso B. Aquí es de suma importancia que ustedes tengan como muy claro y bueno, es parte de lo que ustedes van a integrar en su dictamen, que es de suma importancia dejar como muy claro, porque de ahí deriva el que el juez requiera la expertise de ustedes como especialistas, ¿sí? Porque precisamente de los dictámenes que ustedes emitan es de donde se va a poder ver de manera clara y contundente, o que si el peritaje que ustedes rindan no cumple con los requerimientos, entonces no va a ser suficiente para dejar claro y de manera contundente que el daño ocasionado tiene ese vínculo entre lo que vimos que es el inciso A, que es el uso o cuestión de la energía, la corriente eléctrica y la existencia del daño, ¿sí? De ahí la importancia y la trascendencia de que quede como muy bien definido en el dictamen que ustedes lleven a cabo cómo es que se encontraba la instalación, o que si la instalación estaba cumpliendo o no con las normas requeridas, si la instalación tenía o no el cumplimiento de habérsele dado el mantenimiento. O sea, todos estos aspectos que, si bien es cierto, tendrá que ser en principio como parte en el juicio de las partes el que se hagan las preguntas correctas, porque también no necesariamente un dictamen puede no ser concluyente porque el perito no sea claro, o que no precise con puntualidad los métodos que utilizó y cómo fue que llegó a la conclusión que emite en su dictamen y en su pericial. Puede también ser que las preguntas de las partes no sean correctamente formuladas, ¿sí? Pero también pudiera ser el caso que, aunque ustedes adviertan que las preguntas no están tan correctamente formuladas, sean ustedes cautelosos al momento de rendir el dictamen y que su conclusión, que si bien es cierto, tiene que estar directa y estrechamente relacionada con la pregunta, sea de tal manera concluyente que sí dé al juez luz para poder advertir si efectivamente o no el uso o esa
derivado del tema de la energía de la corriente eléctrica fue el causante de la existencia del daño, ¿sí? O sea, la situación es que ustedes cuando rinden una pericial se ven probablemente, bueno, no probablemente, sino que se ven constreñidos a dar respuesta a las preguntas que formula las partes, pero en esa medida, si ustedes son los peritos del actor o de la parte demandada, también tendrán que ser cuidadosos de explicar a quien a quien ofrece su pericial si las preguntas que les está formulando realmente están correctas y los van a ustedes a poder realizar un dictamen contundente, ¿sí? Entonces, ¿podemos pasar por favor a la siguiente lámina? Yo quise, se me hace que está muy chiquita la letra, pensé que se iba a ver mejor, pero bueno, el punto es que aquí la intención de estas tesis que son viejas, o sea, realmente no quise como poner aquí tesis y jurisprudencias nuevas porque me imaginé precisamente que ustedes, como son peritos, conocían ya cuáles son la mayoría de los lineamientos de la Corte. Aquí más bien era como para dejarles en claro que efectivamente el uso de cables de energía eléctrica sí está destacado o reconocido como un medio a través del cual es posible que tengamos un daño y que esto sea como parte de una responsabilidad civil objetiva, ¿sí? Que normalmente son responsabilidad civil objetiva extracontractual porque el caso es que muchas de las ocasiones el extracontractual deriva de que el daño ocasionado no es con motivo de que existiera un contrato de algo, sino que pueden ser cuestiones derivadas de situaciones donde las partes, aunque lo que quiero dejar claro es que el extracontractual deriva de que no es con motivo de un contrato entre las partes, pero también puede ser que sí exista un contrato entre las partes. Pero bueno, el tema es que la acción de que intervengan este tipo de cables de energía eléctrica sí es susceptible de ser analizado en una pericial y que esto es una responsabilidad civil objetiva. A ver si podemos cambiar a la siguiente, a lo mejor se va a ver también así muy chiquita, pero bueno, la intención, les digo, no tenía exactamente el tema, o sea, la intención de citar esta tesis no era como que viéramos que tuvieran un criterio que en este caso fuera lo que les quisiera destacar como algo que tuvieran que tener cuidado de cumplir en ello, sino simplemente como que efectivamente los temas vinculados con la energía eléctrica sí dan como resultado el que se actualice una responsabilidad civil objetiva. ¿Podemos cambiar, por favor, de lámina? Entonces, aquí, como les decía, para la pericial y ustedes es como los puntos básicos que me preguntan, qué método voy a utilizar y las conclusiones. Entonces, sí, o sea, veo que me ponen las normas y cómo se tienen que cumplir con la responsabilidad de verificar que efectivamente en las instalaciones eléctricas estas estén atendidas. O sea, esas expertices que ustedes son los que las conocen y nosotros como juzgadores lo que vamos precisamente a evaluar al tener en cuenta una pericial rendida por ustedes, que veo que dice, los patrones son los responsables de autorizar los trabajos. Aquí lo que estamos viendo no es tanto quién sería el responsable, sino qué elementos son indispensables que ustedes como peritos tomen en cuenta
y sean muy cuidadosos de que sus dictámenes los cumplan para que sean eficaces al momento de ser integrados a un juicio. Entonces, es fundamental verificar qué me preguntan y examinar si lo que me preguntan me va a llevar a mí a emitir una conclusión que sea, valga la redundancia, eficaz en el juicio. Porque si yo tengo claro que voy a emitir un dictamen en un juicio de responsabilidad civil, entonces tengo que examinar si las preguntas que me están formulando yo las estoy contestando, pero no de una manera como general, sino tienen ustedes que ser muy cuidadosos y ser realmente muy, aunque ustedes digan, pero es que es muy técnico lo que les voy a decir al juez, no importa. O sea, ustedes con con ese lenguaje técnico que ustedes conocen y esas normas que ahorita me ponen en el chat y destacan, eso es lo que nosotros como juzgadores queremos saber para poder tener conclusiones que nos lleven a un conocimiento más allá de lo que nosotros pudiéramos de manera genérica ver o sea, de los autos que están en el juicio, ¿sí? O sea, nosotros, cuando ustedes acuden a rendir un dictamen, se convierten en los expertos que están de la mano del juez dándonos a nosotros como juzgadores esa luz que necesitamos para poder vincular lo que hace un momento hablábamos, ¿sí? O sea, de que si efectivamente esa instalación eléctrica fue la responsable del daño causado. O sea, aquí como no venimos a hablar de que si quién es el responsable, de que entonces, que si el actor, que si había, que quién, o sea, es decir, quién promovió el juicio. O sea, aquí precisamente el tema es que con las conclusiones que ustedes den, pero sustentadas y debidamente fundamentadas en todas las normas técnicas que ustedes conocen y que son los expertos, lleven al juzgador, nos lleven a nosotros como juzgadores a poder tener un conocimiento donde pueda emitirse una determinación en la cual fundadamente se pueda decir, bueno, entonces de acuerdo a estos elementos, si existe una responsabilidad o no existe una responsabilidad, ¿sí? En un juicio solo se debe tomar en cuenta la normatividad que existe. Sí, o sea, ustedes son los que nos aportan a nosotros la normatividad técnica, ¿sí? O sea, dependiendo, aquí, bueno, como ustedes son los expertos, yo no les vengo a hablar de cuáles o qué normas son o qué debe de cumplir correctamente una instalación, o como escuchaba ahorita el ingeniero hablar de que dependiendo de cómo o dónde se ubicaba la instalación, que si en determinadas, o sea, es que no quiero decir o sea, decía los métodos de alambrado, cómo se componen, es que no quiero decir algo que sea como entrar en su expertise, porque respeto tanto eso que no quisiera decir una barbaridad. Más bien, yo lo que los invito es a que ustedes en sus dictámenes sean lo suficientemente claros y técnicos y contundentes para que sus conclusiones estén sustentadas y a nosotros como juzgadores nos den esa luz para poder emitir una determinación, porque es trascendental, o sea, el daño que puede ser analizado en un juicio de responsabilidad civil es un daño moral, y entonces
es el tema más sensible y profundo porque puede ser el fallecimiento de un hijo, de un padre, puede ser una persona que hubiera perdido algún miembro de su cuerpo y que esto le vaya a dar como consecuencia que no vaya a poder ejercer su proyecto de vida como lo tenía planeado, ¿sí? O sea, quiero como que destacar y ser muy enfática en que lo que ustedes nos van a dar como elementos va a tener una repercusión y un impacto muy importante en un juicio, ¿sí? Entonces, como desconozco los temas técnicos que ustedes sí conocen, pues no quisiera decir una barbaridad, lo reitero, pero sí quisiera reiterarles la importancia de cuando ustedes emiten un dictamen. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Bueno, el amparo directo 30 del 2013 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla de la reparación de los daños patrimoniales o materiales y se demanda normalmente a través de la acción de responsabilidad civil por hechos ilícitos. Aquí nos dice que existen otro tipo de afectaciones no pecuniarias a las cuales también se les ha otorgado el derecho a la reparación, que sería el daño moral. Eso es parte del análisis fundamental de este asunto, de este amparo directo, que precisamente es el asunto que hacían referencia del Mayan Palace en Acapulco. Seguramente la mayoría de ustedes lo conocen porque es un asunto, pues es muy triste lo que ocurrió ahí. Les voy a los que lo conocen, bueno, pues ya es como recordar estos hechos y a los que no, pues traerlos aquí a la mesa. En unas vacaciones de unos jóvenes estaban en este hotel en Acapulco dentro de un lago artificial, en unas lanchitas. Y entonces iban varios jóvenes en diferentes barquitos, o sea, pues la verdad es que yo no conozco el lugar, entonces, por lo que yo sé de los hechos, derivado del conocimiento del asunto, pero entiendo eran pues dos balsas y iban en una de ellas un joven con su novia y entonces algo ocurre y cae al agua, entiendo que cayeron los dos al agua y como estaban junto con otros amigos, consiguen pues como subirlo, a la chica consiguen volverla a subir, ¿no? El tema es que el otro, o sea, el joven que sí falleció, ocurrieron muchas circunstancias que dieron como consecuencia que él murió electrocutado en el agua artificial. Y bueno, aquí no tiene como mucho sentido describir todos los hechos que ocurrieron de que pues hubo una negligencia en cuanto a la forma en cómo se le dio apoyo o ayuda al joven para poderlo sacar del agua, porque no había forma de que pudieran entrar porque el agua estaba electrificada. El punto fue que se concluyó, derivado de los peritajes, que el lago no tenía el mantenimiento correcto y esto trajo como consecuencia el fallecimiento del joven. Pero aquí esto lo que nos lleva a la reflexión importante de tener claro cómo el mantenimiento de las instalaciones eléctricas no tiene forma de que se deje para después. O sea, es algo que se tiene que cumplir y que, bueno, ustedes no sé si son solamente peritos o si tienen otro tipo de, como parte de su desarrollo profesional, si forman parte
o si trabajan en la comisión o dónde se desarrollan profesionalmente. Pero el tema yo creo que si bien es muy importante conocer cómo realizar un peritaje, pues la prevención en este tipo de situaciones sería como un básico para no tener que llegar a estar realizando peritajes donde examinamos quién tiene la responsabilidad y que con motivo de ello perdió la vida a alguien o como comentábamos hace un momento, tuvo como consecuencia la pérdida de un miembro de su cuerpo y que derivado de esto se vio trastocado su proyecto de vida. Entonces, aquí hay proyectistas, constructores, probadores y personas que trabajan en unidades de verificación. Gracias. Entonces, yo creo que pues es fundamental tener los elementos necesarios de qué debe de cumplir un peritaje, pero también es el tema de la prevención, pero bueno, mi plática, mi charla aquí con ustedes es más bien dedicada a qué tiene que cumplirse por parte de un peritaje. Entonces, me gustaría como destacar algunos elementos que son fundamentales para un perito. El perito no puede permitirse al momento de realizar su dictamen que su ánimo se vea afectado. Su ánimo tiene que ser imparcial. Así como el juzgador no puede permitir que le contamine algo externo, así el perito exactamente igual. Ustedes como tales tienen que rendir sus dictámenes sin que los sesgos cognitivos que pudieran verse dañados por situaciones de que conozcan cuestiones externas y que esto les pudiera implicar que al momento de emitir su dictamen, sus conclusiones estén afectadas de cuestiones anímicas, ¿sí? Ustedes emiten dictámenes de una trascendencia tal que pueden, como en este caso, o sea, como en el caso del Mayan Palace, que aparte actualmente ya hay muchísimos más ejecutorias de la Corte donde se analicen temas vinculados con la responsabilidad civil objetiva. Sin embargo, yo lo que quería era como destacar que sé que es uno de los que la mayoría de la gente conoce por el tema tan importante. De hecho, es un asunto que la Corte atrajo, es decir, o sea, era de tal magnitud y la importancia de que la Corte fuera quien lo resolviera, del tema que se iba a resolver, que no lo resolvió un tribunal colegiado, porque un amparo directo lo resuelve un tribunal colegiado y en este caso lo resolvió la Corte, porque la Corte en este asunto definió aspectos muy importantes como este que vemos aquí, de lo relacionado con la reparación de los daños patrimoniales, la precisión de que la reparación del daño moral es parte de la consecuencia de un juicio de responsabilidad civil. Y si vemos, pues es un asunto ya de donde tiempo atrás se emitió la determinación. Pero bueno, regresando al tema de los elementos que como peritos ustedes tienen que tener muy claros y que no tendría sentido y por eso no quise abordarlo desde ese punto de vista de decir, bueno, ustedes tienen que ir, aceptar el cargo, ser muy cuidadosos con los plazos que se les dan para la emisión del dictamen, porque de no rendirlos dentro de ellos, pues automáticamente tendría como consecuencia que fuera extemporánea la emisión del mismo y que pues debido a esto pues ya no fuera atendido dentro del juicio, porque creo que estamos aquí en una conferencia con ingenieros responsables y que tienen claro todos esos puntos, el acudir a ratificar el dictamen, el que se cumpla con los plazos otorgados en el juicio. Entonces, pues no quería como
circunscribirme a estar como describiendo este tipo de acciones o cumplimientos que ustedes que tienen que hacer dentro del juicio, sino como a esta cuestión importantísima de tener claro que ustedes van a emitir un dictamen de tal magnitud que va a impactar en el juicio al grado de que va a ser definitivo si queda concluido que el actor acreditó su acción o que el demandado acreditó su excepción. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes y yo creo que aquí sería como fundamental como el invitarlos a que no tengan como ese recelo de decir, y si mi dictamen tiene demasiados elementos técnicos, ¿cómo lo va a ver el juzgador? Ustedes, todos los elementos técnicos, todas aquellas normas que lo sustenten y que y que sean las que sirven para sustentarlo, ustedes incluyanlas, intégrenlas, háganlas del conocimiento del juez, porque esa será la diferencia entre un dictamen totalmente fundamentado y que al juzgador lo lleve a entender que esas conclusiones son derivadas de un análisis congruente, exhaustivo, pormenorizado que ustedes realizaron y que no es dogmático. Un dictamen dogmático donde quieren simplemente como, bueno, me preguntan esto y yo veo esto otro, pero como teniendo ese temor de que el juez no entienda, no, el juez por eso es perito de peritos, porque tiene la facultad de traer a los expertos al juicio, que en este caso son ustedes, y que el experto le hable con esa claridad de experto, ¿sí? O sea, eso es lo que estamos esperando de ustedes, que vengan con ese lenguaje de expertos a traer al juicio lo necesario para que sus conclusiones estén debidamente fundamentadas y sean lo suficientemente sólidas para llevarnos a concluir lo que se requiere y poder tener una determinación concluyente en un juicio de responsabilidad civil. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Espero haber sido clara en mi exposición. Me gustaría dejar un tiempo por si, como he visto que han estado poniendo comentarios, entonces quisiera quedar como a sus órdenes por si me quisieran hacer una pregunta. Creo que la siguiente lámina es donde les agradezco y les dejo mi correo. Licenciada, el tiempo de preguntas que tenemos, como se han ido respondiendo prácticamente a la par de la presentación, Sí. Me gustaría invitar a los compañeros que si tienen preguntas adicionales las escriban en el chat y usted, licenciada, nos ayuda a responderlas, por favor. Sí, claro que sí, yo voy viendo. Aquí como quiera les dejo mi correo. Creo que es la siguiente lámina. Por si alguien en algún momento me quisiera hacer alguna pregunta o ¿qué es un dictamen dogmático? Un dictamen dogmático es aquel donde no tiene sustento. O sea, por ejemplo, le hacen las preguntas al perito, ¿no? Las partes. Y bueno, no sé, vamos a decir, por ver la diferencia entre peritaje de índole penal y índole civil. Sí, ahorita si quiere, voy a contestar primero la del tema de orden dogmático. Dogmático es que, vamos a decir, que la conclusión no tiene sustento, así de claro. O sea, el dictamen no dice nada. O sea, el dictamen solamente dice, utilicé, por ejemplo,
fui y tomé, no sé, tomé fotografías y entonces vi la instalación y después de que la vi, concluyo que la responsabilidad es que no se cumplía con el debido mantenimiento y entonces sí, efectivamente el demandado no había atendido lo que tenía que ver. Es que yo como no, me da muchísima pena, pero como no conozco sus términos, pero bueno, vean ese dictamen y en cambio vean otro dictamen donde dicen, bueno, fui, verifiqué la instalación y entonces hice un análisis porque, o sea, ya anexan las fotografías, ¿no? Para sustentar que acudieron y lo vieron y lo revisaron. Pero entonces ustedes dicen, aquí lo correcto hubiera sido que el mantenimiento se diera cada tanto tiempo y yo lo que advierto es que no se daba porque cuando sí se hace el mantenimiento tal y tal y tal, ¿sí me explicó? Y la norma dice que se tiene que, porque debido a que este tipo de instalación está al aire libre o está de esta forma y entonces, o sea, ¿sí notan la diferencia? Y aunque los dos concluyan lo mismo, para el juez, o sea, para nosotros como juzgadores es, pero o sea, este no tiene sustento. Entonces, como no lo tiene, no lo puedo valorar. O sea, es decir, sí lo voy a valorar, pero lo que voy a decir es que no me da ninguna convicción. Ese es un dictamen dogmático. Entonces, bueno, las diferencias entre un juicio del orden civil y un orden penal, se las puedo decir sin que regresemos a la lámina. En el juicio de orden penal, lo que vamos a analizar es si la persona, que sería el sujeto activo, ¿sí? O sea, en este caso sería comúnmente una persona moral. Por ejemplo, como en el caso del Mayan Palace. Ahí sería la persona moral porque era la que estaba obligada, porque tiene toda una estructura. La persona moral en el juicio, bueno, en el juicio civil era la persona moral y era la obligada a darle el mantenimiento, pero seguramente, y ustedes lo saben mejor que yo, tendría que haber una persona, es que bueno, en ese del Mayan Palace no estoy tan segura que lo hubieran denunciado en materia penal, pero bueno, en materia civil sería el ente jurídico, como es la empresa, que en este caso era el hotel, tenía la obligación de dar el mantenimiento, entonces no lo dio y es por eso que comentábamos, en ese lo que se va a ver son la obligación del pago de la responsabilidad moral y que se cometió un hecho o se ocurrió un hecho que tuvo como consecuencia un daño en una persona, ¿sí? Y en cambio, en materia penal, es que yo lo estoy queriendo circunscribir al tema de los electrocutados, pero vamos a decir que en materia penal yo le pongo a mi cerca, la electrifico y entonces yo sé que sí, un homicidio imprudencial, pero lo que les quiero decir es que en materia penal lo que se va a examinar son que efectivamente la conducta que realizó la persona se ubique en una norma que la sancione esa conducta como un delito. Y eso es ya por sí mismo una obligación. No puede haber una analogía. Tiene que ser los elementos del delito, tienen que ser exactamente esos. Y la responsabilidad de la persona tiene que ubicarse, que su acción se encuadre definitivamente en los elementos del delito, a diferencia de un juicio del orden civil donde con que el acto hubiere sido realizado y hubiere causado un daño, inmediatamente susceptible de ser reclamado
y de ser materia de análisis en el juicio del orden civil. Sí, es ordinaria civil. En el Mayan Palace fue un juicio de responsabilidad civil. Así es, efectivamente fue ordinario civil. Sí. ¿Qué más? Licenciada, aquí tenemos una pregunta que nos dice el ingeniero Ugalde. ¿En un dictamen se pueden incluir recomendaciones? Pues lo que pasa es que no tendría sentido, o sea, sí podría decirse ahí, bueno, es que lo recomendable sería o hubiera sido que se hubiera cumplido así y así y así. O sea, de que se hubieran cumplido tales o cuales disposiciones y no se cumplieron. Es que en la conclusión, como la conclusión es para el juez y no para el que incumplió con con observar la norma, entonces como que la intención de un dictamen no es que yo le diga al juez lo que se debe hacer, sino lo que no se hizo o lo que sí se estaba haciendo, porque puede ser que realmente sí se hubiera estado cumpliendo con toda la normativa. ¿Sí me explicó? O sea, pues ustedes son los especialistas, entonces no necesariamente es que siempre es que estaba algo mal, puede ser que algo estuviera haciéndose bien, ¿sí? Y que algo falló, pero no necesariamente es porque no tuviera mantenimiento la instalación, sino, no sé, otra cosa externa, dependiendo, un carro chocó, no sé, y entonces chocó exactamente en la instalación eléctrica, dependiendo de lo que se vaya a examinar. Perdón, perdón, no sé si me permitan intervenir. Sí. Sí, yo creo que en este caso, ahora sí en términos de juzgado, se Sí, diría no al lugar las observaciones porque no son motivo de la pericial en este caso. exactamente, Entonces, sí, la recomendación sería no emitir recomendaciones porque no nos están llamando para buscar recomendaciones, qué se pudo haber hecho y qué no se pudo haber hecho, sino nos están llamando para dar un dictamen para esclarecer un hecho, buscar la verdad, darle luz al juzgador. Eso es el tema, no para ver qué tendríamos que hacer, mejorar la instalación, para que no vuelva a suceder un accidente, ¿no? Ese ya sería otro tema fuera del orden civil, penal o mercantil. sí, eso, sí, le agradezco Gracias. mucho. Sí, efectivamente, porque veo aquí que le pidieron que quitara las recomendaciones. Sí, es que la recomendación no, o sea, no va a ayudar en absolutamente nada. Lo que se está buscando es conocer cómo estaba exactamente en el momento en que ocurrieron los hechos la instalación. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiere conocer el juez. Ok, aquí hay una pregunta más del ingeniero René Rejón. Sí. Pregunta si en las conclusiones sería las no conformidades causales del efecto. A ver, no lo entiendo. Las En las no conformidades conclusiones causan, sí. del Las efecto, o no sea, conformidades No, causan, no las le, no conformidades o sea, en base a entiendo, la parte técnica. es lo que estoy entendiendo es, o sea, las conclusiones son las respuestas a las preguntas. O sea, lo que pregunte, la pregunta que se le haya formulado tiene que ser contestada. Y esa es la conclusión. O sea, la conclusión sí, es la respuesta a la pregunta. Y el sustento de la respuesta a la pregunta son las normas incumplidas o las normas incumplidas. ¿Sí me explico? me permite intervenir, licenciada. Perdón. Sí, por favor, Sí, adelante. es que son dos temas diferentes, colegas y amigos. Debemos dejar de pensar como unidades de verificación porque esto no es un acto de verificación, esto es un dictamen pericial. Queremos ver todo como unidades de verificación y eso nos va a bloquear la intención del dictamen pericial ante el juzgador. Son dos cosas muy diferentes
Las no conformidades, licenciada, se manejan en el ámbito de aplicación comunidades de verificación, ver qué cumple con la norma y qué no. Tenemos que analizarlo de esa manera para poder emitir el dictamen pericial, más no manejarlo como no conformidades. Sí, efectivamente, que es lo que ahorita comentaba. O sea, el si cumple o no con la norma es lo que ustedes van a analizar para darle respuesta a la pregunta que las partes les hayan formulado. O sea, la conclusión es la respuesta a la pregunta, solamente. O sea, se tienen, por eso desde el inicio les decía, se circunscribe. ¿Qué me preguntó? De hecho, ahí lo puse en una de las láminas. ¿Qué me preguntó? ¿Qué sustento voy a dar para emitir mi conclusión? Pero mi conclusión es la respuesta a la pregunta, ¿sí? Por eso les decía, el problema que ustedes pueden enfrentar es que les pregunten cosas que sepan ustedes claramente que no va a ayudar a poder llegar a una conclusión que ustedes evidentemente se dan cuenta que se requiere, pero que no se las formulan. Por eso les decía, tienen que trabajar de manera conjunta con la parte, o sea, la parte actora o la parte demandada, que los haya a ustedes ofrecido como su perito, para que ustedes también le digan, oye, si lo que estás pretendiendo es probar tal o cual cosa, me lo tienes que preguntar así, porque si no, yo cuando te conteste tu pregunta, si las preguntas no son adecuadas para las conclusiones, no, es que la conclusión siempre tiene que ser la respuesta a la pregunta. Así es, la conclusión es la respuesta a la pregunta. A la pregunta cuál, pues a la que les hayan formulado en el juicio. En el juicio les van a hacer ustedes preguntas específicas y esas son las que van a contestar. O sea, no, ustedes no contestan lo que ustedes, si las preguntas no son adecuadas, no, es que ustedes no le pueden decir al juez, no, es que me tuvo que preguntar esto. No, ustedes solamente se circunscriben a lo que les pregunten las partes. Así es. Pues Bien, bueno, muchas compañeros, muchísimas gracias. Pueden seguir preguntando. Nosotros vamos a bajar todas las preguntas del chat y con todo gusto se las hacemos llegar a la licenciada para que nos ayude a responderlas a cada uno. Y en el chat que tenemos de WhatsApp, ahí respondemos todo lo que quede pendiente. No dejen de seguir escribiendo, por favor. Y adelante, Rodolfo. gracias, licenciada Blanca Patricia Pérez, por su ponencia Juicio de Responsabilidad Civil. A nombre de la coordinación FECIME Peritos, le agradecemos. Nos ha apoyado bastante en la Federación del Estado de Nuevo León con todas sus pláticas, con sus consejos. Recientemente tuvimos un diplomado que abarcó el área legal y, como siempre, licenciada, le agradezco mucho su disponibilidad para este grupo. No, yo les agradezco a ustedes que piensen en mí. Siendo ustedes ingenieros, es un poco complicado para uno como abogado buscar ser claro y no quedar corta en la información que se les da. Espero haber sido de ayuda y quedo a sus órdenes para otras ocasiones. Para mí sería un honor volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Le Y agradecemos a la licenciada. Sí, gracias. muchísimas Perdón, gracias y me retiro. No, muchas gracias y me retiro y les agradezco esta invitación y sigan adelante. Con permiso. Hasta luego. gracias, licenciada Blanca Patricia, por su ponencia. A continuación, vamos a seguir con la siguiente presentación que está a cargo de la doctora Guadalupe Osorno Maldonado de Protección Civil, que nos hace favor de compartirnos protección civil en la parte pericial. Si gustan, yo le voy a dar control, doctora, y mis compañeros me van a apoyar a hacer la lectura del currículum. Adelante. Gracias, Rodolfo. La doctora Guadalupe Osorno Maldonado es licenciada en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, además de contar con una maestría y un doctorado que le han permitido desarrollar una perspectiva social y antropológica amplia
sobre la importancia del factor humano en los procesos de prevención y atención ante situaciones de riesgo. En diciembre de 2018 es nombrada Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz, con la encomienda de recuperar el papel primordial de la dependencia como la institución coordinadora de la atención de contingencias, cambiando el enfoque de la remediación al del fortalecimiento de la cultura de la prevención. Para ello, ha establecido una serie de estrategias enfocadas al reconocimiento de los procedimientos funcionales y efectivos, el fortalecimiento de la organización, coordinación y colaboración interna y externa, la eficientización de los procesos de atención a la emergencia, la apertura de canales de comunicación, la capacitación especializada, la implementación con transparencia de lineamientos y reglamentaciones, así como un énfasis particular en la construcción de una cultura de la prevención. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho al Comité de Peritos de la FECIME esta invitación, principalmente a la ingeniera Alma, que fue quien me dio la invitación de manera personal. Pues me pasa un poco como a la anterior presentadora. Bueno, ustedes ya escucharon, no soy ingeniera, sin embargo, creo que una de las cuestiones muy importantes que hacen ustedes tiene que ver completamente con el tema de protección civil, particularmente con la visión que queremos implementar, ya no de una prevención, de una protección civil reactiva, sino más bien de una gestión integral de riesgos, de la que voy a hablar más adelante. Entonces, si me pudieran poner la siguiente lámina, o no sé si yo lo muevo, es que no he utilizado esta plataforma antes. Creo que yo, ¿verdad? Sí, sí, doctora, tienes el control. Excelente. Nada más si quieres ponerlo en forma presentación. Sí, voy. No es cierto, es aquí. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Cualquier duda, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Un poco para poner el contexto de lo que estamos hablando, y que porque cuando hablamos de protección civil, si bien sí tiene un origen muy enfocado a la cuestión bélica, pues estamos hablando más bien de la comprensión de que los riesgos son construidos y que podemos hacer cuestiones para evitarlo. Bueno, la protección civil nace antes de estos antecedentes más concretos, nace en 1949 por el Tratado de Ginebra, en donde precisamente estaba enfocada a salvar a los civiles en contextos de guerra, ¿no? Posteriormente, en 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita la asistencia en casos de desastres naturales. De entrada, pues esta concepción de los desastres naturales, como si la naturaleza fuera una fuerza externa a lo social que impacta y que afecta a lo social, pues está implementada desde un principio. Bajo esta lógica, bajo la lógica de los desastres naturales, pues no nos queda más que esperar a que lleguen, ¿no? O sea, y a partir de que lleguen y afecten, pues hacer cuestiones relacionadas a lo mismo. Bueno, ya en 1971 se crea una oficina para el socorro en casos de desastre en la ONU. La Asamblea General recoge en 1979 la decisión tomada para incluir las actividades de cooperación técnica para la prevención de desastres. En 1989 se declara el Decenio Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres. Ya aquí empezamos a entender la lógica de la reducción, o sea que las personas, las sociedades, podemos hacer cosas para poder reducir las afectaciones que nos dan estos fenómenos naturales. Posteriormente, en Yokohama se crea una estrategia mundial ya enfocada en la reducción de riesgos de desastres. Se actualiza y se nombra la ERID en 1999 que es el mecanismo sucesor de esta conferencia de Yokohama. En el 2001, la Asamblea General de la ONU solicita a las organizaciones pertinentes del sistema que apoyen la aplicación de los objetivos de la estrategia Yokohama. En 2005 se cambia precisamente esta lógica y se implementa una lógica de gestión de riesgos. Esta lógica quiere decir que los riesgos están, es una realidad con la que vivimos, y más bien podemos tomar acciones para gestionarlos, para reducirlos, minimizarlos, estar mejor preparadas, de los cuales voy a hablar más adelante. Y por último, bueno, pues se crea el marco de Sendai, que es el que internacionalmente nos rige.
Respecto al tema, respecto a México, pues en México existe la protección civil. Como antecedentes que tenemos de la protección civil es en 1966 la creación del Plan DN3 como parte de las actividades del ejército. Y posteriormente, como todos ustedes probablemente sepan o seguramente saben, en 1986, a raíz de los sismos de 1985, pues se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Un poco para comentar la experiencia de Veracruz, pues es bastante similar. Por supuesto, años después, o sea, en 1991, hasta 1991, 5 años después de que se cree el SINAPROC, se crea el Consejo Estatal de Protección Civil, después se convierte en una Dirección General de la Subsecretaría de Seguridad Pública, justo con esta lógica, pues prácticamente militarista, ¿no? De la protección civil como un rasgo en el cual el ejército tiene que contener a la población civil en situaciones de guerra. Y ya posteriormente, en 2008, pues se crea la Secretaría de Protección Civil en uno de los estados, pues donde más tenemos afectaciones de esa naturaleza. Bueno, quisiera hablarles un poco de la gestión integral de riesgos. Esta es la definición que se encuentra en la Ley General de Protección Civil, que se emitió en 2014, pero que sigue vigente hasta el día de hoy. Y la gestión integral de riesgos lo concebimos en México como un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de las acciones dirigidas a la creación e implementación de las políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o de resistencia de la sociedad. Es muy importante fijarnos en esta definición en varios términos y que es precisamente por lo cual estoy hablando aquí de la gestión integral de riesgo. Aquí no hablamos de desastres naturales, no hablamos ni siquiera de fenómenos naturales, porque se entiende que el riesgo y por lo tanto cómo se desencadena este riesgo en una emergencia o en un desastre no tienen un origen natural en ninguno de los casos. O sea, si bien puede haber fenómenos perturbadores que tienen un origen natural, como pueden ser los huracanes, como pueden ser los sismos, como pueden ser pues estas cuestiones que nos afectan de manera cotidiana, pues el riesgo existe porque la gente existe. O sea, en tanto hay riesgo porque estos fenómenos y otros afectan a la población. Y en ese sentido, pues entonces tenemos que entender que los desastres nunca son naturales, porque si no hay una sociedad a las cuales afecten, pues no hay desastre. Pero también es importante decirlo porque precisamente equipara pues a los fenómenos de origen natural con otro tipo de fenómenos como los químico-tecnológicos, como los que pueden ser productos pues, de una deficiente instalación eléctrica, ¿no? En ese sentido, pues nuestra obligación desde Protección Civil es atender tanto los orígenes, los fenómenos y los desastres ocurridos por fenómenos de origen natural, como los desastres ocurridos por cualquier otro tipo de fenómenos. Pero hay otra cuestión muy importante y que por eso también quisiera hablar desde el espacio de la gestión integral de riesgos. O sea, para entender cuáles son los riesgos a los cuales nos vemos todos los días, o sea, hay que entender una cosa, que la sociedad está todo el tiempo en riesgo. O sea, todas las personas estamos de manera cotidiana en riesgo de alguna situación. Sin embargo, es muy importante por eso identificar cuáles son esos riesgos a los cuales estamos expuestas y expuestos. O sea, ¿y por qué la identificación? Porque, bueno, saberse en riesgo puede ser puede ser pues algo detonante de una serie de acciones que se pueden tomar, pero si no tenemos identificada cuál es la causa que nos pudiera poner o el peligro que nos pudiera poner en riesgo de desastre, pues no tenemos nada que hacer. Pero también el análisis de los fenómenos que nos provocan pues una situación de riesgo, ¿no? La evaluación, el control, el monitoreo. Es muy importante la cuestión del monitoreo también de los eventos, ¿no? El análisis específico de cuáles son las causas que provocan alguna cuestión y cómo podemos monitorear estas acciones para que en el nivel de riesgo en el que nos encontremos, pues podamos ver de qué manera se puede ver que es un riesgo que es muy cercano a desencadenarse en una emergencia o en un desastre, o que es un riesgo que se puede minimizar o que se puede reducir desde otra cuestión. Otra cosa que es fundamental es el origen multifactorial de los mismos. ¿Perdón? ¿Ah? Perdón.
el origen multifactorial de los mismos, en tanto que son construcciones sociales, pues no es nada más una cuestión, viene el huracán y nos golpea, ¿no? Sino que precisamente al venir el huracán nos provoca una serie de cuestiones porque impacta en una zona que está poblada y que probablemente está poblada pues sin mayor ordenamiento territorial, que probablemente está poblada de personas que están en una vulnerabilidad social específica, como puede ser pobreza, como puede ser marginación, como puede ser ser parte de grupos de pueblos originarios. Pero es multifactorial también, ¿perdón? Nada, ¿verdad? Es multifactorial también. Perdón, doctora, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Si es tan amable de cerrarlo. Adelante, Okay. doctora. Muchas gracias. No, nomás quisiera, o sea, porque como estoy viendo la pantalla, la presentación, si tuvieran preguntas o algo así, pues me va a costar trabajo verlas. Entonces, por eso pensé que era como una intervención específica. Sí, te apoyamos. Si gustas, doctora, al final hacemos las preguntas. Tú sigue adelante con toda calma y al final hacemos las preguntas sin problema. Adelante. Excelente, muchas gracias. Y bueno, este origen multifactorial es el que precisamente tenemos que analizar desde varios aspectos. Y también hay que entender que es un proceso permanente. O sea que justamente la idea de la gestión integral de riesgo rompe con esta lógica del antes, durante, después, sino que más bien son fases de la gestión que se encuentran al mismo tiempo desarrollándose y al mismo tiempo atendiéndose en varios sentidos. O sea, no es que esperemos a que llegue el huracán, pongo el ejemplo del huracán porque pues lo tenemos muy claro aquí, ¿no? O no es que nos prepare, de pronto llegue un sismo y entonces tengamos que tomar acciones correspondientes, o que veamos que viene el huracán y entonces tengamos que tomar acciones correspondientes, sino que es un proceso permanente en donde el análisis, la identificación, el monitoreo de los riesgos van de la mano con la preparación de los recursos para atenderlos y van de la mano también con las reconstrucciones que se tienen que hacer de eventos pasados. Entonces no hay primero hacemos un punto número 1, luego el 2, el punto número 3, sino que es un círculo y que se encuentra en constante situación de fases, ¿no? Otra cuestión importante que tiene que ver con esta lógica de la gestión integral de riesgos es que no la hacemos el gobierno, ¿no? Y no nada más lo hace el gobierno en sus 3 niveles. O sea que es muy importante la coordinación y que son situaciones en tanto que son multifactoriales y complejas que no puede atender una institución, sino que precisamente varios sectores de la sociedad pues estamos participando de manera continua en esta gestión integral de riesgos. Y precisamente pues el peritaje y tener instalaciones eléctricas seguras, pues es parte de la gestión integral de riesgos, en tanto que podemos identificar un riesgo, podemos tomar medidas al respecto, podemos evitar que pase alguna situación o posteriormente hacer un análisis de qué es lo que pasó. Y bueno, estas acciones tienen que ser dirigidas a la implementación de políticas públicas, por supuesto, pero también de estrategias y procedimientos que tienen que ver también con el desarrollo sostenible. O sea, y que también hay que entender que hay causas estructurales del desastre, que tienen que ver particularmente con las vulnerabilidades de las sociedades, con los grupos vulnerables. Todas las sociedades somos vulnerables, o sea, además también tuvimos el ejemplo de la pandemia en donde podemos entender cómo pues la humanidad es vulnerable en sí misma, ¿no? Sin embargo, hay algunas causas estructurales que podemos evitar, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la desnutrición, como factores que agravan un riesgo que ya tenemos, todas las personas, ¿no? O en el caso del COVID, los adultos mayores, las personas con alguna comorbilidad, etcétera, etcétera. Esas son las causas estructurales. Son aquellas cuestiones que se mantienen, pero que pudieran haber sido evitadas con un trabajo más profundo, pero que precisamente hacen que los desastres no nos lleguen de la misma manera a todas las personas. Y también, pues, que fortalezcan las capacidades de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos las personas de poder sobreponernos a un evento, ¿no? Bueno, estas son las etapas de la gestión integral de riesgo. Esta es una lámina, una infografía de la Coordinación Nacional de Protección Civil cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Es importante decir que si bien pueden ser identificadas como etapas, muchos de los procesos podrían tener parte de varias etapas y además no se están dando como en el sentido de una tras de otra, aunque sí tiene un sentido así, ¿no? La primera es la identificación de los riesgos. ¿Qué es eso que nos pudiera poner en una situación de desastre? Y eso tiene que ver con entender que el riesgo no nada más es el peligro que afecta, o sea, el fenómeno perturbador,
ya sea de origen antropogénico o sea de origen natural. O sea, insisto, no es que venga y nos pegue el huracán, no es que venga y nos pegue el sismo, no es que venga y se nos incendie la casa, sino que hay una serie de configuraciones que se hacen para que esto pueda pasar. Y que además no nada más es que pueda pasar, sino que nos pase de manera diferente a las personas que vivimos, ¿no?, en una sociedad. Respecto a las cuestiones de previsión, son estas acciones que se pueden tomar para tener una cuestión de prever qué es lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? Y a partir de esa previsión poder tomar algunas medidas correspondientes. El acto de la prevención ya son las cuestiones muy específicas que tienen que ver con con la toma de decisiones, con el pasar información, con el qué hacemos con esta identificación de riesgos que tenemos. Porque podemos decir, bueno, ahí viene el huracán, ya identifiqué el riesgo. ¿Y entonces qué hacemos para prevenirlo? Bueno, pues nos preparamos como fuerzas de tarea, mandamos, le avisamos a la gente que viene un fenómeno que pudiera afectarla. En el caso de la Comisión Federal, pues bajan las líneas de luz para evitar que se rompan, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones de prevención. Las cuestiones de mitigación tienen que ver con acciones que se pueden hacer para reducir el riesgo, o sea, para mitigar el riesgo. Por ejemplo, pues un bordo de un río, ¿no? En donde hay una crecida importante y llega con fuerza, pues si ponemos un bordo probablemente no mate a una persona o no se meta a una casa. Son acciones ya de intervención muy directas que se hacen ante un peligro ya muy latente. La cuestión de preparación tiene que ver con las capacidades desarrolladas por las fuerzas de tarea, por la sociedad en su conjunto, pues por todas las personas, para cómo vamos a atender una situación. O sea, ya no es, bueno, identifiqué que viene el huracán, sino más bien ya estoy desplegando equipos pues para poder ayudar a la gente, ¿no? No es, pues puede ser que se me incendie, sino que más bien ya tenemos cuerpos de bomberos que tengan espuma, que tengan algunas cuestiones pues para poder estar preparados para atender un incendio. El auxilio ya es el momento en donde pues todos identificamos a la protección civil, o sea, este momento de actuación muy directa, de operación, y después es indispensable para la gestión integral de riesgo, pues pensar que no se acaba cuando se termina el evento de desastre, sino que es necesaria una recuperación y una reconstrucción que tiene que ser mejor a la que teníamos antes para evitar que vuelva a pasar y para que sigamos creando resiliencia. Bueno, respecto a las cuestiones de la estrategia preventiva, hablábamos un poco de la importancia de la verificación y análisis y monitoreo de los riesgos. En ese sentido, pues las tareas que hacen como peritos eléctricos pues son fundamentales para identificar, para analizar, para monitorear los riesgos, pero también para tener medidas de mitigación ante esa situación. Algo que es muy importante retomar de la cuestión preventiva es que tienen que dejar de ser recomendaciones desde un escritorio, sino que tienen que tener una lógica territorial, ¿no? Para todos los espacios. Insisto, no es lo mismo pasar un sismo en una colonia pobre en donde hay, en una invasión, por ejemplo, de un terreno en donde hay casas de material endeble, a pasarlo en una ciudad o a pasarlo en un edificio de 20 pisos que aunque puedan ser de clase media alta, pues no cumplan con las recomendaciones específicas, ¿no? Y con las normatividades específicas. Y algo muy importante de las tareas que hacemos y que tienen que ver también con la prevención es la estrategia regulatoria, o sea, asegurarnos la aplicación de las leyes y los otros mecanismos normativos. Partimos del hecho de que el riesgo es construido, pero por lo tanto tenemos que evitar que se sigan construyendo nuevos riesgos. Y para eso tenemos un marco legal, un marco técnico que nos dice exactamente qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y donde no lo tenemos que desarrollar las herramientas técnicas que nos permitan tener un control sobre esos riesgos. Bueno, además de las cuestiones de capacitación y profesionalización, que también es parte de las tareas que hacemos de manera constante, y la difusión de los contenidos, porque también en tanto que los riesgos afectan a las personas, el hecho de que las personas tengan las mayores competencias para tomar las mejores decisiones en situaciones de emergencia o de desastre pueden ser la diferencia. O sea, por ejemplo, que una persona no se arriesgue a cruzar un cauce de agua rápido en una calle porque le parece que sí pasa, pues podemos evitar una muerte, ¿no? Que una persona no cuelgue el famoso diablito, pues puede ser una cuestión pues que puede evitar también un incendio o una muerte. Entonces, por eso es importante que más allá
de que es una toma de decisiones personal y que no podemos quitarle pues la agencia al sujeto, ¿no? A las personas que toman esas decisiones. Las personas todas tomamos decisiones, nadie puede hacer lo que otra persona dice. Sin embargo, pues el hecho de acercar mayores contenidos y mayores informaciones técnicas, científicas, que nos permitan tomar las mejores decisiones, pues puedes evitar ahí alguna situación pues bastante grave. Bueno, respecto al trabajo que hacemos en materia regulatoria con las unidades de verificación, es importante comentarles que bueno, pues que nosotros tenemos como reconocidos en nuestros marcos legales las unidades de verificación como las unidades especialistas en la materia con certificación y demás, que nos permite tener la información para llevar a cabo un dictamen aprobatorio. O sea, nosotros llevamos a cabo dictámenes de técnicos de riesgo en materia de protección civil, en materia de protección civil para desarrollos urbanos, ¿no? Para proyectos de inversión y para diferentes empresas que tenemos catalogadas en nuestra ley como empresas de mediano y alto riesgo. Estas cuestiones de las evaluaciones integrales de las condiciones pues nos permiten reducir los riesgos y las incidencias y nos permite tener certeza de seguridad para las personas que usan los inmuebles públicos y privados que se atienden. En el contexto de las instalaciones eléctricas, ante la necesidad de contar con un documento normativo en la materia, ustedes ya lo saben, en el 2006 entra en vigor la norma oficial mexicana que crea estas unidades de verificación y que es en la que nosotros nos basamos para llevar a cabo nuestros dictámenes o para evaluar los análisis de riesgo que nos dan terceros acreditados para elaborar un dictamen correspondiente. Es importante señalar también que nosotros también, bueno, esta es alguna de las cuestiones que ya comentaba. Los dictámenes están construidos pues, por una evaluación integral de las condiciones actuales de las instalaciones en general, o sea, en este caso es específico de la eléctrica, pero en general el análisis de riesgo es pues una evaluación integral de las condiciones que se tienen y del ambiente de los edificios, o sea, no nada más es de lo que pasa dentro de los edificios, sino en dónde están y cuáles son las situaciones que tuvieran que entender. Y bueno, y esto nos ayuda y es importante reconocerlo porque, como decía, pues prácticamente su trabajo es parte de la gestión integral de riesgo. Nos permite prevenir situaciones que se puedan desencadenar y además tener medidas de seguridad ante otros fenómenos perturbadores que se pudieran presentar y que pudieran afectar las instalaciones eléctricas. Bueno, respecto a la Secretaría de Protección Civil, hacemos también visitas de verificación y de revisión de programas internos, o sea, es precisamente esta estrategia territorial que estamos desarrollando, en donde es donde se revisan cuáles son las condiciones. O sea, si bien no tenemos manera de revisar absolutamente todas las empresas en el territorio veracruzano, sí hemos hecho pues una selección de cuáles son las empresas que pudieran generar mayor riesgo, particularmente las carburadoras, las gasolineras, algunas industrias fuertes, ¿no? Grandes y demás, y hacemos revisiones constantes, hacemos visitas de verificación, en donde no nada más se revisan los programas internos, o sea, que tengan los documentos, sino que los cumplan, o sea, que tengan el documento completo, que el personal sepa del documento, que haya una brigada correspondiente y que se tengan todas las condiciones ahí previstas. Esto tiene que ver con el requerimiento de los dictámenes aprobatorios, o sea, en caso de hacer una visita de verificación, una de las solicitudes que se hace, pues precisamente son los dictámenes aprobatorios emitidos por las unidades de verificación y eso nos permite contar pues con seguridad en los inmuebles. Bueno, respecto al incumplimiento de las disposiciones, bueno, para nosotros es muy importante que se cumplan las disposiciones aplicables en la materia, particularmente pues porque en esta lógica de que los riesgos son construidos y que podemos hacer algunas cuestiones para reducirlos o mitigarlos o evitar algunos, es que pues el incumplimiento pues nos hace tener una probabilidad de ocurrencia en situaciones de emergencia. Y esta es una situación que tenemos que tener en cuenta y que hemos estado trabajando, sin embargo, no hemos logrado tener como avances significativos en la materia. Uno es que no todas las personas tienen acceso pues, a tener instalaciones eléctricas o de otra naturaleza o de otra cuestión pues, en condiciones seguras. O sea, que el acceso a la seguridad sigue siendo un privilegio
Y en ese sentido tendríamos que pensar en qué estrategias llevamos, pues desde el gobierno, pero como sociedad también, para evitar más bien para que todas las personas en todas las condiciones tengan acceso a, pues a estas disposiciones que son pensadas para la seguridad de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no nada más eso, sino que también provocan afectaciones a terceros que pudieran demandar la reparación del daño, que bueno, un poco ya hablaba la anterior ponente sobre las cuestiones legales que tienen que ver, y bueno, pues en este caso, pues en caso de que haya una demanda por reparación, pues entran los peritos especialistas y la autoridad competente cuenta con los elementos para emitir sus resoluciones. Bueno, ¿para qué queremos un perito eléctrico en protección civil? Un poco lo que comentaba hace rato de acercar a la población para que tenga servicios de seguridad más fácilmente y más generalizado, para que deje de ser un privilegio. La otra es que, pues lo mismo con los dictámenes técnicos de riesgo, si bien a nosotros nos corresponde lo que en el anexo de la ley se considera mediano y alto riesgo, todas las empresas tendrían que tener un dictamen técnico de riesgo, todas las empresas tendrían que tener un programa interno de protección civil para la seguridad de las personas que están ahí, ya sea 1, 2, 3 o 4. Entonces, precisamente esto es de lo que hablaba cuando trato de hablar de esta necesidad de acercar a la población en general, no nada más a unos cuantos, pues estos servicios de seguridad. Bueno, evidentemente la prevención de los incendios y disminuir las afectaciones en las instalaciones eléctricas. Bueno, como lo decía, pues hay pendientes a desarrollar. Precisamente que justo con la pandemia, pues las dependencias correspondientes han retrasado bastante el tema del registro para las unidades de verificación, son muy pocas y además pues tienen altos costos, ¿no? Y bueno, la ausencia de los marcos normativos, porque alguna vez precisamente platicábamos sobre la posibilidad de que hubiera una alternativa para para bajo riesgo de poder tener otro tipo de dictámenes, otro tipo de revisiones de las instalaciones eléctricas que fueran más económicos, que fueran más accesibles, pero que no se encuentran en nuestros marcos normativos y por lo tanto pues no podemos hacer uso de ellos. Pero, sin embargo, pues teniendo primero que nada el objetivo de que el cumplimiento de la normatividad nos pone en condiciones más seguras y que nuestra prioridad como Secretaría de Protección Civil, como la dependencia en el ramo encargada de la promoción y de la transversalización de la gestión integral de riesgo en las políticas públicas, pues tendría que ser propiciar y primero privilegiar la seguridad de todas las personas antes de algunas cuestiones que más bien son administrativas o demás, ¿no? Y lo siguiente es que si bien hacemos las visitas y las revisiones de verificación y de revisión, no tenemos capacidad para tener el logro o tener la certeza de que todas las recomendaciones que tienen los dictámenes técnicos pues puedan seguirse, ¿no? Entonces ese es otro pendiente a desarrollar. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si haya algunas preguntas. Y amable doctora, vamos a leer algunas preguntas que hay en el chat relacionadas con el tema. Si me apoya en equipo para ir comentando las preguntas. Claro que sí, doctora. Hay una pregunta especial en la cual nos dicen que por qué los peritos eléctricos no pueden participar en los dictámenes para protección civil. Pues precisamente porque la ley, sí me escuchan, ¿verdad? Claro, lo que adelante. la ley marca es que quien tiene que emitir el dictamen eléctrico es la unidad de verificación. Entonces es un problema legislativo que se tiene que resolver pues desde las instancias legislativas correspondientes. La ley veracruzana, al menos, ¿no? Sí, claro, así como está en Veracruz, hay varios estados que nos han estado poniendo comentarios, pero bueno, creo que es un buen inicio donde podamos tocar el tema con ustedes de protección civil. También preguntan si nos puede repetir la identificación del riesgo o del peligro para saber exposición y evaluar el riesgo. Por ahí se confundieron un poquito en los términos, si nos puede apoyar. Sí, o sea, parte de la identificación de riesgo tiene que ver pues con el riesgo en su conjunto. Como ustedes saben, el riesgo está construido por varios factores. Uno es el peligro, otro es la exposición y el otro es la vulnerabilidad de los sistemas. Entonces, la identificación del riesgo es precisamente entender los riesgos desde esta magnitud
no nada más desde la cuestión de peligros, que es lo que más comúnmente identificamos, o sea, el huracán, el temblor, el incendio y demás, que son los peligros que pudieran generarse, pero esos peligros no afectan, pueden incluso no afectar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una lluvia importante en un lugar donde no vive nadie, pues no le afecta a nadie. En este sentido, pues no es un riesgo necesariamente, sino que precisamente está configurado, está construido, pues por la exposición, o sea, el grado de cercanía o de exposición que se tiene de un sistema, de una sociedad a ese peligro, qué tan cerca o qué tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los volcanes, qué tan cerca y qué tan lejos, pero también de la vulnerabilidad, que son todas estas construcciones sociales que nos hace que nos afecte de manera diferente. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, claro. Sí, creo que hay un pequeño detalle ahí en la ley. La ley habla de una unidad de verificación que es para fines de contratar un suministro eléctrico, porque ya se tuvo por parte de la autoridad una llamada de atención para quien emite dictámenes para protección civil anualmente, que es como pide la ley de protección civil, que anualmente el usuario tenga que demostrar que su instalación es segura. Y ya llamaron la atención por parte de la Secretaría de Energía a las unidades de verificación por estar emitiendo los dictámenes de esa manera. Creo yo aquí que la figura con más capacidad para emitir un dictamen del grado que guardan las instalaciones eléctricas es el perito, no la unidad de verificación, porque hemos caído en problemas de algunos colegas que ya les han llamado la atención y con motivo de sanciones económicas si siguen emitiendo dictámenes para protección civil de esa manera. Convendría aquí acercarse y dialogar con Secretaría de Energía en ese término. Gracias. Bueno, sí, en efecto, pues ahí hay una cuestión que se tiene que resolver, pues, pero es una cuestión compleja, o sea, no nada más es algo que podamos resolver desde la Secretaría, sino que precisamente pues involucra a otros actores. Pero lo que sí es fundamental, y lo hemos platicado tanto con terceros acreditados como con pues incluso pues los clientes de los terceros acreditados, es que no, que la presión o la exigencia o las solicitudes que hagan pues los gremios, los sectores y demás, pues nos ayuda precisamente al cambio de políticas públicas en su nivel legislativo. Así es, licenciada, o doctora, perdón, aquí hay un comentario que nos dicen que si vamos a la ley de profesiones le da cabida o le da nacimiento a los peritos. Y los colegios de profesionistas son los que tienen la capacidad de generar peritos, de tener la capacidad para tener peritos de especialidad, de cada una de las especialidades. Entonces yo creo que en base a la ley de profesiones nacional, bueno, la del Distrito Federal, en su momento salió, y de todos los estados, pues tenemos que acercarnos hacia ustedes, hacia la parte de protección civil estatal de cada uno de los estados de la República y poder conocer el ámbito del perito y definir el alcance de cada uno de ellos, como decía el ingeniero Velasco, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, pues poder actualizar nuestros marcos normativos. O sea que muchas veces hemos encontrado pues ahí algunos problemas que precisamente dificultan pues las acciones, ¿no? O sea, tenemos que privilegiar, como lo dije, pues la cuestión de la seguridad y la seguridad para todas y todos. Y en ese sentido, bueno, pues entre más profesionales capacitados haya con las capacidades de poder evitar una situación de riesgo o de desastre, pues es muy importante para nosotros, o sea, a nosotros nos haría más bien falta, ¿no? O sea, para nosotros sería muy bueno que más personas pudieran ejercer esta situación, ¿no? Bueno, este ejercicio. Perfecto, bueno, adelante Rodolfo. Sí, no sé si haya más preguntas en el chat. Bueno, por ahí yo vi que cómo se tiene la certeza cuando se hace una visita de verificación para programa interno, pues precisamente es por medio de los dictámenes que emiten las unidades verificadoras. O sea, se solicita se lo solicita con la señalización y demás, que eso es visible fácilmente. Se solicita pues que tengan los documentos que corresponden pues a los dictámenes correspondientes. Muy bien. Muchas gracias, doctora. No sé si nos quedan algunos minutos, si alguien
tenga alguna duda. Por ahí estoy viendo que dice valen los dictámenes de las gaseras. Esa pregunta no la entiendo bien, o sea que los dictámenes emiten gaseras, ¿los No, emiten las gaseras o no, que las las gaseras, gaseras tienen que tener dictámenes? sí, aquí entiendo que es los dictámenes de unidad de verificación para áreas clasificadas como peligrosas, porque ahí cae o da cabida a las gaseras y gasolineras y demás equipos. Entonces, que Sí, son en eso. dictámenes A que ver se si puedo generan por preguntar, Nabor, si es tan amable. Mire, Sí. la pregunta va orientada, si Gustavo Espinosa de FECIME, presidente del CIME Querétaro, en muchos estados nos ha tocado observar que las autoridades aceptan los dictámenes del sistema de gas LP o gas natural emitido por la compañía gasera suministradora. Y eso es indebido. Sí, Queremos claro. saber cómo lo están aplicando ustedes en Veracruz. ¿Qué aplican al respecto? Bueno, en el caso del Estado, o sea, nosotros de ninguna manera, pues, o sea, más bien las gaseras son sujetas a revisión, son sujetos obligados. Pues sí, de hecho tenemos muchos problemas con las gaseras, si no cumplen lo que tienen que cumplir en sus instalaciones que van a estar verificando. O sea, en el caso de la No, me Secretaría, refiero, voy a reformular en la el caso pregunta, de los doctora. municipios, en el caso de los Sí. municipios, justamente ahí hay una cuestión que por la autonomía municipal, pues el municipio puede tener su reglamento o puede aceptar la unidad municipal de protección civil, lo que necesite, pues lo que ellos consideren específicamente. La ventaja es que para el caso de Veracruz, los municipios solamente se encargan de bajo riesgo y la Secretaría de Protección Civil se encarga de mediano y alto riesgo. Sí, le reformularía la pregunta. ¿Ustedes cómo le dan seguimiento a la comprobación de que, voy a hacer un ejemplo así práctico? Tenemos una instalación de utilización de gas LP y esta instalación tiene que ser verificada por una unidad de verificación en un momento dado, porque es el arranque, es la nueva instalación. Pero resulta que los dictámenes que le estoy comentando no los están emitiendo las unidades, sino que los están emitiendo las gaseras. Y en muchos municipios son aceptados esos dictámenes. ¿Sí? ¿Cómo le dan seguimiento ustedes a esto para que esto no suceda? En teoría, los municipios nos tienen que mandar copias de los dictámenes que ellos aprueben. Digo en teoría porque ninguno de los casos lo hace. Pero en este sentido, pues justamente lo que sí tenemos es mucha comunicación con las direcciones municipales de protección civil, pues porque en un estado como Veracruz tan complejo, pues evidentemente en algún momento, pues prácticamente todas van a necesitar algún apoyo del Estado. Pero más allá de eso, pues sí tenemos espacios de capacitación y lo demás. Y no hemos encontrado una situación así, pero justo, o sea, gracias por el comentario, porque lo que vamos a hacer es que en alguna de las videoconferencias como estas que se imparten con los municipios, pues se va a retomar pues esta cuestión. O sea, vamos a comentar ahí de que en caso de que estén aceptando los dictámenes de las gaseras como una cuestión probatoria, pues no es debido. Muy amable, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que son muy útiles también para nosotros. Hay por aquí otra pregunta. Dice, los evaluadores de Hospital Seguro son los encargados de auditar las instalaciones hospitalarias antes, durante y después de un desastre. ¿En ese caso ya no serían requeridas las UBIEs? Bueno, en el caso de los hospitales, pues son los evaluadores de Hospital Seguro, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, los evaluadores de Hospital Seguro más bien revisan, entre otras cosas, pues que los hospitales tengan todos sus documentos específicos. Entonces, no es que nuestros evaluadores, porque los evaluadores de Hospital Seguro sí son de la Secretaría y tenemos, creo que somos el estado que más evaluadores de Hospital Seguro tenemos y nos invitan como a otros estados, pues a ver el tema de la verificación y demás, es que, o sea, revisan justamente que tengan sus dictámenes, ¿no? O sea, no emiten recomendaciones eléctricas ni nada, más bien revisan que tengan lo correspondiente. Perdón, doctora, soy el ingeniero Jorge Ugalde, perito de Querétaro. Por lo que yo sé, la Ley General de Protección Civil no marca recibir documentación, documentos que avalen una instalación por unidades de verificación. Yo pienso, sin estar completamente seguro, que los diputados
del estado de Veracruz extralimitaron el requisito de que sean unidades de verificación. Y lo acaba de comentar el ingeniero Velasco Solís, muy enterado de la situación. La Secretaría de Energía está reconviniendo y sancionando las UBIEs que hacen verificaciones de instalaciones existentes, porque el propósito desde hace 30 años de las UBIEs es instalaciones nuevas, no existentes. Gracias. También tomo el comentario, o sea, entre las cosas que estamos trabajando es una posible reforma de la ley en donde podríamos justificarlo de esa manera. Entonces, pues también ese comentario es muy útil porque si bien no nos corresponde la cuestión legislativa, pues sí es necesario pues hacer un trabajo y una propuesta que veremos si tiene oídos entre las diputadas y los diputados. Sí, en efecto, no nada más en ese caso hemos encontrado como muchas cuestiones en donde están extralimitados los requisitos, las atribuciones y demás, en contextos en los que realmente no son aplicables, ¿no? O sea, y que justamente pues dificulta el acceso y lo hace como una cuestión pues muy diferenciado, ¿no? O sea, no es accesible para todas las personas, en tanto que cada vez se pidan más requisitos, ¿no? Licenciado Maldonado, su servidora Guadalupe Domínguez, del puerto de Veracruz, Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas. Me permito aclarar que el marco legal de las unidades de verificación sí le permite verificar instalaciones existentes. Está en su marco, en su ley y reglamento. Instalaciones nuevas, existentes, ampliaciones de carga, etcétera. Y efectivamente la unidad de verificación es la única autorizada para emitir un dictamen eléctrico. Los peritos eléctricos, su marco legal es para precisamente cuando el siniestro ya ocurrió. Existen otras figuras también de prevención, perito responsable de obra, en el marco de ley y reglamento de construcciones eléctricas. Todas estas figuras son de prevención y en ese rubro la unidad de verificación también es de prevención. Su marco está en la ley y reglamento de la ley de la industria eléctrica. Entonces, quiero aclarar eso, que la unidad es la autorizada por la Secretaría de Energía, por la entidad mexicana de acreditación. Y si otros estados no están así regulados, hay que hacer que se regulen. Muchas gracias. Creo que esa apreciación, Lupita, hay que platicarlo con la Secretaría de Energía. No es el ámbito de aplicación, ¿sí? Para Protección Civil, nada más hay que platicarlo muy bien con la Secretaría de Energía, porque el licenciado, no recuerdo ahorita el nombre, giró instrucciones de sancionar a unidades de verificación, que hay que recordar que el dictamen no tiene vigencia y Protección Civil tiene que recibir documentos anualmente para demostrar que la instalación sigue siendo segura. Así es, y así como dice el maestro Velasco, son dos propósitos diferentes. Tenemos el propósito de la ley de energía eléctrica, por el lado de lo que es la construcción, también es otro aspecto, la compañía suministradora, etcétera. Hasta ahí llegan las unidades. En lo que es el comisionamiento, la parte preventiva de las revisiones con Protección Civil, tenemos que separar las figuras, no riñe una con la otra. Simplemente tenemos que hacer, yo creo, un taller legislativo para que esto quede bien claro. Yo le suplicaría al organizador Rodolfo, terminamos con las preguntas, porque si no vamos a entrar en un tema bizantino y no vamos a acabar nunca. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, y yo sí quisiera como pedirles que si hacen el taller, o sea, que sí nos convoquen como pues, a la autoridad que al final regulamos ese tema, pues porque sí es importante, ¿no? O sea, insisto, bajo la lógica de que permitamos el acceso a todas las personas a mecanismos de seguridad que dejen de ser un privilegio, ya sea por los altos costos o porque no tienen una alternativa, ¿no? Entonces, que podamos contemplar esa situación. Y que en este sentido pues vamos a avanzar en materia de gestión integral de riesgo en todo el país. Pero sí Muchas gracias.
Así es, compañeros. Si tienen más preguntas, por favor, en el chat. Nosotros nos corresponde tomarlas y hacerlas llegar a nuestros expositores para que nos den sus comentarios y las haremos llegar por correo electrónico a cada uno de ustedes o en el chat que tenemos. Así es, adelante, Rodolfo, por favor. Muchas gracias, doctora Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz. Le agradecemos la disponibilidad para compartirnos este tema y a nombre de la coordinación de peritos de FECIME le otorgamos el siguiente reconocimiento por su participación en el primer simposio de peritos FECIME 2022. Agradecidos como siempre por la colaboración que han tenido con el Estado de Veracruz y esperamos que como parte de esta plática podamos hacer sinergia y unir esfuerzos para estar más cercanos con ustedes. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias y estamos a la orden. Cuando quieran, ya saben dónde nos encontramos y con mucho gusto. Muchas gracias. A todos los participantes del simposio les agradezco su participación. Vamos a tomar todas las preguntas que se hayan generado de este simposio y pasarlas al grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho la colaboración y su participación como parte de la coordinación. Seguiremos en la búsqueda de este tipo de eventos que fortalecen el trabajo que se ha estado haciendo en la FECIME y de la misma manera, pues fortalece a todos los colegios. No sé si quieras decir algo final, ingeniero Espinosa Rutter. Gracias. Yo le pediría la participación de todos los peritos a nivel nacional de nuestras unidades de verificación en los siguientes talleres y simposios que vamos a trabajar, que van a trabajar ustedes a través de la coordinación de FECIME Peritos, y agradecerles, ¿verdad?, a ti, Rodolfo Castillo, al maestro Jesús Velasco Solís, a la ingeniera Alma Acosta y al ingeniero Nabor Águila. Pediría que clausurara este simposio nuestro presidente Ernesto Moreno Corzo. Vamos a ver si está, si logró conexión. ¿Qué Ernesto, tal? Buenas adelante. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Me escuchan? Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, más Adelante, que nada, presidente. pues, así, agradecer la presencia de todos. Vemos que es un tema de mucha importancia y de mucho interés, que creo que últimamente lo que son los peritajes han estado un poco más estrictos y ya son más seguidos por la ley. Y nuevamente agradecemos a los representantes de la Comisión de Peritos, al ingeniero Rodolfo, al ingeniero Jesús, a la ingeniera Alma, al ingeniero Nabor, por su participación y por haber hecho una muy buena organización de este simposio, así como también hoy agradecemos la presencia del ingeniero Héctor Sánchez Ceballos, la licenciada Blanca Patricia y la doctora Guadalupe Osorio, que esperamos que puedan seguir participando y seguirle dando seguimiento a estos temas de peritos con FECIME. Pues nuevamente agradecerles a todos y creo que queda abierta para todos los participantes la puerta del ingeniero Rodolfo para cualquier aclaración, el ingeniero Jesús, Alma, Nabor, y así como nuestro secretario de presidencia para lo que requieran. Agradezco a todos nuevamente. Saludos, buenas noches. Presidente, nada más clausura, si es tan amable. Ok, bueno, le damos las gracias a todos y damos por clausurado y cerrado este primer simposio, que esperamos que sigamos adelante. Gracias. Siendo las 9:51 de la noche, damos por clausurado. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas presidente. noches. Gracias a todos. Muy buenas Gracias, noches. saludos, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, licenciada. Nos vemos en Jalapa en la reunión de UBIES. Quedamos pendientes, próximas convocatorias. Saludos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.